En nuestra reunión aquí durante días, estábamos hablando de la necesidad de libertad. Y con esa palabra libertad, no me refería a la libertad fragmentaria, superficial en ciertos niveles de nuestra conciencia. Hablamos sobre la necesidad de ser totalmente libre. Libre en las raíces de la mente, en todas nuestras actividades físicas, psicológicas y parapsicológicas. La libertad supone que la ausencia total de problemas, ¿no crees? Porque cuando la mente es libre, puede observar y actuar con perfecta claridad. Puede ser lo que es, sin conciencia de ninguna tradición. Para mí, una vida de problemas, económicos o sociales, particular o público, destruye y pervertir la lucidez. Y la tensa necesidad de lucidez. Uno necesita una mente que esté clara cada problema que surja. Una mente capaz de pensar sin confusión, sin acondicionamiento. Una mente dotada de afecto, amor, que no tiene nada en común con el emocionalismo o el sentimentalismo. Para encontrarnos en este estado de libertad, que es difícil de entendiendo y requiriendo mucha perquisición, necesitamos una mente sin perturbarse, una mente tranquila. Una mente que funciona completa, no solo en la periferia, sino también en el centro. Esta libertad no es una abstracción, una ideal. El movimiento de la mente libre es una realidad, y los ideales y abstracciones no tienen relación con él. Esta libertad ocurre de forma natural y espontánea, sin ningún tipo de corrección, disciplina, control o persuasión. Cuando entendemos completamente cómo surgen y los problemas terminan, la mente, con un problema inquietante que encuentra formas de escapar de este problema, sigue siendo una mente inhibida, encadenada y no libre. Para la mente que no resuelve todos los problemas que surgen, en cualquier nivel, físico, psicológico, emocional, no puede haber libertad y, por lo tanto, claridad de pensamiento, división de la percepción. La mayoría de los seres humanos tienen problemas. Me refiero a un problema, la perturbación rigurosa causada por la respuesta inadecuada a un desafío. Eso es todo, por la incapacidad de cumplir con las solicitudes de la vida con todo nuestro ser, o para la indiferencia que produce una disposición habitual para aceptar y soportar problemas. Hay un problema cada vez que dejamos de enfrentar y examinamos una situación a sus últimas consecuencias. Esto no se puede dejar para mañana o una fecha futura, ya que cada situación debe enfrentarse tan pronto como surja, cada minuto, cada hora y cada día. Cada problema, en cualquier nivel, consciente o inconscientemente, es un factor que destruye la libertad. El problema es todo lo que no entendemos completamente. El problema de cualquiera de nosotros puede ser dolor, incomodidad física, muerte de alguien o falta de dinero. Puede ser la incapacidad de descubrir por nosotros mismos si Dios es una realidad o una mera palabra, sin ninguna sustancia. Y hay problemas relacionados con relaciones particulares y públicas, individuales y colectivas. No entender las relaciones humanas en sí misma genera problemas. Y casi todos tenemos problemas, causando enfermedades psicosomáticas, rompiendo nuestras mentes y corazones. Con esta carga de problemas, apelamos a varios medios de escape. Adoramos al Estado, aceptamos autoridad. Recurren a alguien para resolver nuestros problemas, lanzarnos a una repetición inútil de oraciones y rituales, darnos la bebida, los placeres sexuales, el odio, la auto, topa, etc. Hemos cultivado enormemente un sistema completo de escape, racional o irracional, nervioso o intelectual, lo que nos permite aceptar, y por lo tanto, apoyar todos los problemas humanos que surgen. Pero tales problemas inevitablemente producen confusión, y la mente nunca se vuelve libre. Ahora, no sé si tengo la misma forma de sentir que tengo sobre la necesidad. No necesito fragmentario. Necesito un día, en el que de repente estamos protegidos para enfrentar una determinada situación. Sin embargo, la necesidad absoluta, ya que comenzamos a reflexionar sobre estas cosas hasta el final de la vida, no hay problema. Probablemente no se dé cuenta de cuán urgente es esta necesidad. Pero si podemos ver con toda claridad, concretamente, no de manera abstracta, que la necesidad de estar libre de problemas es tan grande como la de los alimentos y el aire fresco, entonces con esta percepción actuamos, tanto psicológicamente como en las ocupaciones de la vida diaria. Esta percepción
Siempre está. Por lo tanto, la liberación de problemas es el problema principal. Al menos para esta mañana. Podemos considerarlo nuevamente de manera diferente mañana. Pero no importa. Lo importante es darse cuenta de que la mente donde hay conflicto es una mente destructiva, porque siempre se está deteriorando. El deterioro no depende de ninguna edad. Se manifiesta cuando la mente está involucrada en el conflicto y tiene muchos problemas no resueltos. El conflicto es el núcleo del deterioro y la descomposición. No sé si te das cuenta de la verdad de esta afirmación. Si te das cuenta, entonces, el problema es cómo resolver el conflicto. Pero primero, es necesario que la persona perciba por su cuenta que la mente que tiene algún tipo de problema, en cualquier nivel y de cualquier duración, no puede pensar claramente, ver las cosas como son brutalmente, entumecidos, sin sentimentalismo o autocompasión. En general, generalmente escapamos tan pronto como surge un problema, y nos resulta difícil mantener el problema y observarlo sin interpretar, condenar o comparar, sin tratar de cambiarlo o hacer algo al respecto. Esto requiere atención total. Pero para la mayoría de nosotros, ningún problema es tan grave que merece toda nuestra atención. Esto se debe a que llevamos una vida superficial, y por regla general, nos satisfacemos con soluciones fáciles y respuestas listas. Queremos olvidar el problema, alejarlo de nosotros y vivir con cualquier otra cosa. Solo cuando el problema nos golpea íntimamente, como en caso de muerte o falta absoluta de dinero, o cuando nos vemos abandonados por nuestro esposo o nuestra esposa. Solo entonces el problema puede ser crítico. Pero nunca permitimos que ningún problema produzca una crisis real en nuestras vidas. Siempre tenemos la capacidad de barrerlo con explicaciones, con palabras, con varios medios de defensa a los que servimos a nosotros mismos. Ya sabemos lo que significa un problema. Es una situación que no queríamos examinar ni siquiera nuestras últimas consecuencias y comprender completamente. Por lo tanto, el caso no se ha resuelto y se repite indefinidamente. Para comprender un problema, necesitamos comprender las contradicciones extremas y también las contradicciones triviales de cada día, de nuestro propio ser. Pensamos de una manera y actuamos sobre otra. Decimos una cosa y sentimos algo muy diferente. Hay conflicto entre el respeto y la falta de respeto, la grosería y la cortesía. Por un lado, la sensación de arrogancia, de orgullo. Por otro lado, mostramos humildad. Conocen las numerosas contradicciones, tanto conscientes como ocultas. Ahora, ¿cómo surgen estas contradicciones? Como ya he dicho, una y otra vez, le pido que escuche no solo lo que digo, sino también su propio pensamiento, para observar la forma en que funcionan sus propias reacciones y sepa su reacción a esa pregunta formulada. ¿Cómo surgen las contradicciones? Para familiarizarse contigo mismo. Cuando tenemos un problema, casi siempre queremos saber cómo resolverlo, qué hacer al respecto, cómo trascenderlo, cómo deshacerse de él, o cuál es su solución. Nada de esto nos interesa aquí. Quiero saber cómo surge el problema. Porque si puedo encontrar la raíz de un problema, si puedo entenderlo desde el principio hasta el final, habré encontrado la solución de todos los problemas. Si puedo mirar completamente un problema, podré comprender cualquier problema que se presente en el futuro. Entonces, ¿cómo surge un problema? ¿Un problema psicológico? Considere esto primero, ya que los problemas psicológicos perverten todas las actividades del vida. Solo cuando la mente comprende y resuelve un problema psicológico tan pronto como surja, y no lleva el registro de este problema para la próxima vez o al día siguiente, es solo entonces que podrá enfrentar el próximo caso, con renovado vigor, claramente. Nuestra vida es una serie de desafíos y respuestas, y debemos poder enfrentar cada desafío por completo. Porque de lo contrario, entender, todo mi interés es ser libre, no tener problemas. Sobre Dios, sexo, sea lo que sea. Si Dios se ha convertido en un problema para mí, entonces no debería buscarlo. Porque, para descubrir a Dios, un ser supremo e inconmensurable, mi mente debe ser muy clara, purificada, libre,
no rota por ningún problema. Por eso dije al principio que la libertad es necesaria. Me digo que incluso Karl Marx, el dios de los comunistas, escribió que los seres humanos tienen derecho a la libertad. Para mí, la libertad es indispensable. Libertad al principio, la libertad en el medio y la libertad al final. Y no existe tal libertad cuando transporto un problema durante la noche. Esto significa que no solo tengo que averiguar cómo surge un problema, sino también cómo eliminarlo, para que el problema ya no se repita. No se transfiera más tarde y no sienta ninguna necesidad de que el mañana reflexione sobre ello y resuelva. Si transporto el problema para el día siguiente, estoy ayudando a arraigarse y luego el proceso de este problema se convierte en un problema. Por lo tanto, tengo que operar listo y radicalmente para la definición completa y la extinción del problema. Verá, por lo tanto, cuáles son los dos puntos que tenemos que examinar. Descubra cómo surge el problema. Un problema con la esposa, los hijos, el problema de falta de dinero o el problema de Dios. Cualquier problema. Y también, ¿cómo podemos extirparlo de inmediato? Lo que digo no es ilógico. Te demostraré de manera lógica y racional la necesidad de termine el problema y nunca lo transporte al día siguiente. ¿Quieres hacer algunas preguntas al respecto? Pregunta. No entiendo por qué dice que el dinero no representa un problema. Respuesta. Para muchos, es un problema. Nunca dije lo contrario. Tenga en cuenta que dije que un problema es cualquier cosa que no entendemos completamente, ya sea relacionada con el dinero o con el sexo, Dios, las relaciones con nuestra esposa o alguien que nos odia. No importa cuál sea la cosa. Si tiene una enfermedad o muy poco dinero, se convierte en un problema psicológico. O puede ser el sexo lo que se convierte en un problema. Estamos investigando cómo surgen problemas psicológicos, no cómo proceder con un problema particular en particular. ¿Él entiende? Dios santo, esto es tan simple. En el este hay personas que abandonan el mundo y los peregrinos de la aldea a las limosnas y las limosnas. Los resúmenes de la India han establecido durante siglos la costumbre de respetar, nutrir y vestir al hombre que abandonar el mundo. Para este hombre, por supuesto, el dinero no es un problema. Pero no estoy abogando por esta costumbre aquí. Simplemente estoy señalando que la mayoría de nosotros tenemos problemas psicológicos. ¿No hay problema no solo el dinero, sino también el sexo? ¿Dios y sus relaciones? Dios y sus relaciones. ¿No te preocupa si eres amado o no amado? Si tengo muy poco dinero y quiero más, naturalmente se convierte en un problema. Tengo preocupaciones y ansiedades por esto. O tengo envidia porque tienes más dinero que yo. Toda esta percepción perversa. Y estos son los problemas que ahora consideramos. Estamos interesados en descubrir cómo surge tal problema. Creo que hice este punto lo suficientemente claro. O quiero profundizarlo más. Ciertamente, surge un problema cuando hay una contradicción en mí. Si no hay contradicción en ningún nivel, no hay problema. Si no tengo dinero, trabajaré en limosnas, prestado. Haré cualquier cosa y eso no será difícil para mí. Pregunta. Pero, ¿qué sucede cuando no se puede hacer nada? Respuesta. ¿Quieres decir que no puedes hacer nada? Si tiene alguna técnica o conocimiento especializado, puede convertirse en esto o aquello. Si eres incapaz de algo, puedes cavar la tierra. Pregunta. Después de cierta edad, un hombre no puede hacer ningún trabajo. Respuesta. Para estos casos, ¿hay ayuda del gobierno? Interrogando. No, señor, no hay ayuda. Respuesta. Para que él muera, y el problema haya terminado. Pero este es tu problema, mi señora. Interrogar. No es un problema personal. Responda. Para que se refiera a otra persona y no nos interese. Estamos hablando aquí de usted como una entidad humana que tiene problemas, y no sobre un pariente o amigo. Interrogando. No hay nadie para mirarlo, sino yo. ¿Cómo puedo escucharte dejarte sin ninguna ayuda? Respuesta. No vengas, entonces. Interrogando. Pero quiero venir. Respuesta. Así que no lo hagas un problema. Pregunta. ¿Significa que, en una situación incómoda o vergonzosa, como la falta de dinero, podemos anular esta situación? Respuesta. No. Mira, ya ha tomado el frente con ganas de resolver el problema.
Desea saber cómo proceder con el problema y aún no he llegado allí. Solo hice el problema, no lo que debes hacer sobre ti. Cuando alguien dice que debemos superar el problema, o preguntar qué puede hacer un pariente o amigo, viejo y sin dinero, ¿te das cuenta de lo que esta persona está haciendo? Se está escapando al hecho. Un momento, escucha lo que estoy diciendo. No acepte ni rechace lo que digo. Escucha justo. No quiera enfrentar el hecho, que es usted, con su problema y no con el otro. Si resuelve su propio problema humano, ayudará al otro, o no lo hará, según sea el caso, para resolver el suyo. Pero en el momento en que pasas al problema de otro, preguntando qué debo hacer, asume una posición en la que no se puede dar respuesta, y por lo tanto, se convierte en existente una contradicción. No sé si todo está claro. ¿Interrogado? No tengo instrucciones debido a la incapacidad de la infancia. Y ese ha sido un problema horrible para mí toda mi vida. ¿Cómo resolverlo? Respuesta. Tengo una preocupación terrible para resolver problemas, ¿no? No lo tengo. Lo siento mucho. Al principio les dije que no estaba interesado en resolver problemas ni los tuyos ni los míos. No soy tu protector o guía. Eres tu propio instructor y tu propio discípulo. Aquí es aprender y no preguntarle al otro qué hacer y qué no debe hacer. La pregunta no se trata de qué hacer por un inválido, o alguien que no tiene suficiente dinero, o que es ilegal, etc. Aquí es aprender de usted mismo sobre los problemas que tiene, que no se me indique. Así que no me pongas en esta posición falsa, porque no quiero instruirte. Si lo hiciera, me haría una guía, un gurú, y aumentaría la numerosa inutilidad con la explotación el siguiente en el mundo. Estamos aprendiendo, no por estudios, sino manteniéndonos atentos, despiertos y autoconscientes. Nuestra relación, por lo tanto, difiere completamente de la relación del maestro y el discípulo. Este altavoz no te está instruyendo, ni diciendo qué hacer. Eso sería una inmadurez completa. Pregunta. Cuando no podemos ver que todo lo que involucra un problema implica larga. Respuesta. Tan ansioso que esté por descubrir qué debe hacer que aún no me haya dado la oportunidad de entrar en este problema. Escuche por unos minutos si son capaces. No te diré lo que debes hacer con respecto a tus problemas. Te señalaré cómo aprender y qué es aprender. Y luego verá que al comprender un problema, el problema termina. Pero atrae a alguien, pidiéndole que le diga qué hacer con respecto a un problema. Se convertirá en un niño irresponsable, cuyos pasos son guiados por los demás, y tendrá aún más problemas. Esto es cierto y simple. Y así, les pregunto, de una vez por todas, que te dan la bienvenida en tu mente y corazón. Aquí estamos a punto de aprender y no recibir instrucciones. Ser instruido es confiar en la memoria, lo que se escucha de otro. Pero la repetición de memoria simple no trae la resolución de problemas. Solo hay madurez en el aprendizaje efectivo. El uso del conocimiento, de lo que simplemente se aprendió de la memoria, como un medio para resolver problemas humanos, procede de la falta de madurez, y solo puede crear más patrones y más problemas. El simple deseo de resolver un problema es un escape de los problemas. ¿No te parece? No penetré en el problema. No estudié. No exploré. No lo entendí. No conozco la belleza, los fieles o la profundidad del problema. Mi única preocupación es resolverlo y alejarlo de mí. Este afán de resolver un problema sin entenderlo es un escape del problema. Por lo tanto, se convierte en un problema más. Cada escape genera nuevos problemas. Bueno, tiene un problema que quiero entender completamente. No quiero escapar de él. No quiero verbalizar sobre él. No quiero hablar con alguien más sobre él. Solo quiero entenderlo. No espero que nadie me diga qué debería hacer. Sé que nadie puede decirme qué debo hacer, y que si alguien lo hace y acepto su instrucción, constituiría un acto inútil y absurdo. Por lo tanto, tengo que aprender sin recibir instrucciones y sin usar la memoria de lo que aprendí sobre problemas anteriores para satisfacer el problema actual. ¿Por qué?
¿No te das cuenta de la belleza de eso? ¿Sabes lo que significa vivir en el presente? Me parece que no. Desafortunadamente, vivir en el presente no es tener continuidad. Pero esto es algo con lo que lidiaremos en otra ocasión. Tengo un problema, y quiero entenderlo, aprender sobre ello. Y para hacerlo, no puedo traer los recuerdos del pasado, y con su ayuda, lidiar con el problema. Porque el nuevo problema requiere una nueva forma de estudiarlo. Y no puedo aplicarme a él con mis recuerdos muertos y estáticos. El problema es algo activo, y por lo tanto tengo que cuidarlo ahora. Por lo tanto, el elemento de tiempo debe eliminarse completamente. Quiero averiguar cómo surgen los problemas. Los problemas psicológicos. Como dije, si entiendo toda la estructura causal de los problemas y estoy como resultado de crear problemas para mí, sabré cómo actuar sobre el dinero, el sexo, el odio, todo en la vida. Y al tratar con estas cosas, no crearé nuevos problemas. Por lo tanto, tengo que averiguar cómo surge el problema psicológico, no cómo resolverlo, no. ¿Él entiende? Nadie puede decirme cómo surge el problema. Yo mismo tengo que entender esto. Mientras estoy explorando dentro de mí, debería hacerlo en ti, no solo escuchando mis palabras sí. A menos que las palabras excedan las palabras, y mire a sí mismo, las palabras no le servirán nada. Tonarcean, meras abstracciones y nunca una realidad. La realidad es el movimiento de su propia investigación descubriendo, y no la indicación verbal de este movimiento. ¿Está muy claro hasta ahora? Para mí, como dije, la libertad es de la mayor importancia. Pero la libertad, en absoluto, puede entenderse si no hay inteligencia. Y la inteligencia solo puede llegar a comprender las causas de los problemas individualmente. La mente debe estar alerta, atenta, en un estado de supersensibilidad, de modo que cada problema se resuelva tan pronto como se presenta. De lo contrario, no hay verdadera libertad. Solo hay una libertad periférica y fragmentada, sin valor. Esto es lo mismo que un hombre rico dice que es libre. Dios santo, es un esclavo de vida, sexo, comodidad, docena de cosas. Y el pobre hombre que dice, soy libre porque no tengo dinero. Este tiene otros problemas. La libertad, por lo tanto, y el mantenimiento de esta libertad, no puede ser una mera abstracción. Debe constituirte, como una entidad humana, una necesidad absoluta, porque es solo cuando hay la libertad que puede amar. ¿Cómo puedes amar si es codicioso, ambicioso y competitivo? ¿No estás de acuerdo, caballeros? Por lo tanto, me deja hacer todo el trabajo solo. No tengo interés en resolver el problema o buscar a alguien que me diga cómo resolverlo. Sin libro, sin guía, sin iglesia, ningún sacerdote puede decirme. Durante milenios hemos entretenido con estas cosas y seguimos cargados de problemas. Asistir a la iglesia, la confesión, la oración, nada de esto resolverá nuestros problemas, que solo continúan multiplicando, como está sucediendo actualmente. Entonces, ¿cómo surge un problema? Como dije, cuando no hay contradicción interna, no hay problema. La contradicción implica conflicto de deseo. Pero el deseo en sí no es contradictorio. Ciertamente, lo que crea contradicción son los objetos del deseo. Debido a que pinto fotos, escribo libros, o por cualquier cosa estúpida que haga, quiero ser famoso, aplaudido. Cuando nadie reconoce los méritos para mí, hay la contradicción y me meto en un estado miserable. Tengo miedo de la muerte, que no entendí. Y ahí es lo que llama amor. Hay contradicción. Veo, por lo tanto, que el deseo es el comienzo de la contradicción. No el deseo en sí mismo, pero los objetos del deseo son contradictorios. Si trato de cambiar o negar los objetos del deseo, diciendo que encontraré una cosa y nada más, esta cosa, a su vez, también se convierte en un problema. Porque tengo que resistir, levantar barreras, todo. Por lo tanto, lo que debo hacer no es simplemente cambiar o reducir los objetos de mi deseo, sino comprender el deseo en sí. Tal vez diga, ¿qué relación tiene todo esto como un problema? Creemos que es el deseo que crea conflicto, contradicción, y estoy señalando que no es el deseo, sino los objetos o objetivos contradictorios del deseo que crean contradicción. Y no hay ventaja para tratar de tener un deseo. Esto está haciendo como el sacerdote que dice, solo tengo un deseo, el deseo de lograr a Dios.
y eso tiene una multitud de deseos de los cuales es consciente. Por lo tanto, es comprender la naturaleza del deseo, y no simplemente tratarlo para controlarlo o negarlo. La literatura religiosa dice que uno no debería tener deseo, sino destruir el deseo, que es una inanidad. Es necesario comprender cómo surge el deseo y qué le da continuidad, no cómo hacer que termine. ¿Entiendes el problema? Puedes ver cómo surge el deseo. Esto es muy simple. Percepción, contacto, sensación incluso sin contacto. Y la sensación da, como resultado, el comienzo del deseo. Veo un auto, sus líneas, su forma. Y lo quiero, pero destruir el deseo significa ser insensible a todo. Cuando soy sensible, ya estoy en el proceso de deseo. Veo un objeto hermoso o una mujer hermosa, lo que sea, y se da el deseo despierto. O veo a un hombre de inteligencia extraordinaria, integridad, y yo también quiero ser así. De la percepción viene la sensación y la sensación del comienzo del deseo. Esto es lo que realmente sucede. No hay nada complicado en cosa. La complejidad solo comienza cuando el pensamiento entra en juego y da continuidad del deseo. Pienso en el auto, la mujer o el hombre inteligente, y de ese pensamiento el deseo recibe continuidad. De lo contrario, él no continúa. Puedo mirar el auto y es solo. ¿Él entiende? Pero en el momento en que pienso en el auto, existe la continuidad del deseo y comienza la contradicción. Pregunta: ¿puede haber deseo sin objeto? Respuesta: tal cosa no existe. No hay deseo abstracto. Pregunta: por lo que el deseo siempre está relacionado con el objeto. Respuesta, señor. Mostré cómo nace el deseo y cómo, a través del pensamiento, continuamos. Lo siento, pero tenemos que parar ahora. Continuaremos el próximo jueves.